Durante la boda de mi hijo, él dijo por el micrófono: «Esta fiesta la pagó mi padrastro, mi padre no puso ni un centavo». Me quedé en silencio y me fui. Al día siguiente, la empresa que iba a heredar ya estaba vendida, y el departamento que le había prometido ya estaba registrado a mi nombre. 27 llamadas perdidas. Antes de continuar con la historia, suscríbete ya y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Mi nombre es Ricardo José Vargas, tengo 58 años, y nunca pensé que escribiría estas palabras. Pero después de lo que sucedió en la boda de mi único hijo, necesito contar esta historia. No para buscar lástima ni comprensión, sino porque a veces la vida nos enseña lecciones que duelen tanto que deben ser compartidas. Imagina estar en la boda de tu hijo, ese niño que cargaste en brazos, al que enseñaste a caminar, al que consolaste durante las pesadillas de la infancia. Imagina estar allí, orgulloso, viéndolo con smoking, listo para comenzar una nueva etapa de su vida. Ahora imagina que toma el micrófono durante el discurso de agradecimiento y dice, frente a más de 200 invitados: «Quiero agradecer a mi padrastro, don Eduardo, que pagó toda esta fiesta maravillosa. Mi padre no colaboró ni con un solo peso». El silencio que se hizo en el salón fue ensordecedor. 200 miradas se clavaron en mí. Algunas con lástima, otras con curiosidad morbosa, muchas con esa expresión de quien presencia un accidente y no puede apartar la vista. Sentí mi corazón hacerse pedazos allí mismo, delante de toda esa gente. Mi hijo Miguel, de 28 años, continuó su discurso como si nada hubiera pasado. Habló del amor, de los nuevos comienzos, de la gratitud. Pero sus palabras sonaban huecas para mí. Cada frase era como un puñal que se hundía más profundo en la herida recién abierta en mi pecho. No grité. No hice un escándalo. No me levanté para defenderme ni para corregirlo. Simplemente me puse de pie, tomé mi saco y salí de aquel salón con la dignidad que me quedaba. Mi exesposa, Carmen, ni siquiera me miró. Estaba sentada en la mesa principal, al lado del padrastro millonario, sonriendo como si esas palabras fueran lo más natural del mundo. Mientras caminaba por el estacionamiento, las palabras de Miguel resonaban en mi mente como un disco rayado. Mi padre no colaboró ni con un solo peso. ¿Cómo pudo decir eso? ¿Cómo pudo reducir 28 años de sacrificios, de amor incondicional, de noches sin dormir trabajando para darle todo lo que yo nunca tuve, a esa frase cruel y mentirosa? En el coche, con las manos temblando, encendí la radio para intentar acallar el ruido de mis propios pensamientos. Una canción romántica sonaba, de esas que ponen en las bodas. La apagué de inmediato. El silencio del coche era mejor que esa ironía cruel del destino. Conduje por las calles de Guadalajara sin rumbo, solo queriendo alejarme de ese lugar, de esas personas, de aquella humillación pública. Me detuve en un bar pequeño, de barrio, donde nadie me conocía. Pedí un tequila doble y me quedé allí, solo, reviviendo los últimos años de mi vida, tratando de entender cómo llegamos a este punto. Cuando volví a casa ya era de madrugada. La casa vacía, silenciosa, parecía reflejar la soledad que sentía. En el buró había una foto de Miguel cuando tenía 10 años, sonriendo con un diente faltante, sosteniendo un trofeo de fútbol. En esa época, yo era su héroe. Yo era el hombre más importante del mundo para él. ¿Qué pasó con ese niño? Me senté en la cama y, por primera vez en años, lloré. Lloré por ese niño que perdí en algún punto del camino. Lloré por los años de trabajo duro que fueron tirados a la basura con una sola frase. Lloré por la ingratitud, por la injusticia, por el dolor de ver a tu propio hijo humillarte públicamente. Pero en el fondo, una parte de mí ya sabía que ese momento llegaría. Las señales estaban todas allí. Yo simplemente no quise verlas, o tal vez no supe cómo enfrentarlas. El Miguel que conocí y crié se había transformado en alguien que ya no reconocía. Y quizás había llegado la hora de hacer algo al respecto. Para entender lo que pasó en aquella boda, necesito volver al principio. Necesito contar cómo fue construir una vida desde cero, cómo fue luchar cada día para darle a mi hijo todo aquello que yo nunca tuve cuando niño. Nací en una familia humilde en la periferia de Guadalajara. Mi padre, Jesús Vargas, era mecánico y mi madre, Rosa, costurera.
Éramos 6 hermanos viviendo en una casa de 3 cuartos. Aprendí desde muy pequeño que en la vida nada llega gratis y que cada peso debía ganarse con mucho sudor. A los 14 años, ya trabajaba medio turno en un taller mecánico después de la escuela. A los 16, trabajaba tiempo completo y estudiaba de noche. No era por opción, era por necesidad. Mis padres hacían lo posible, pero mantener a 6 hijos no era fácil. Yo lo entendía y nunca me quejé. A los 22 años, conocí a Carmen en la boda de un primo. Ella era hermosa, estudiante de administración, hija de una familia de clase media. Yo trabajaba como supervisor en una pequeña empresa de transportes y soñaba con tener mi propio negocio algún día. Noviamos 2 años antes de casarnos. Nuestra boda fue sencilla. No había dinero para grandes fiestas, pero éramos felices. Carmen quedó embarazada en el primer año, y cuando nació Miguel, sentí que mi vida había ganado un propósito mayor. Al mirar a ese bebé indefenso en mis brazos, hice una promesa silenciosa: él tendría todo lo que yo no tuve. Los primeros años fueron los más difíciles. Trabajaba de lunes a lunes, a veces con 2 empleos. Durante el día en la empresa de transportes, por la noche como chofer particular. Carmen cuidaba de Miguel y hacía trabajos de costura en casa para complementar el ingreso. Vivíamos en un pequeño departamento de 2 habitaciones, pero era nuestro. Cuando Miguel tenía 5 años, logré un préstamo para comprar mi primer camión. Fue el inicio de Transportes Vargas. Empecé solo, haciendo entregas pequeñas en la ciudad. Me levantaba a las 4 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche. Muchas veces Miguel ya estaba dormido cuando llegaba. Carmen se quejaba de mi ausencia, pero yo le explicaba que era temporal. Estoy construyendo algo para nuestro hijo, decía. Algún día me lo agradecerá. Qué ironía me suenan hoy esas palabras. Los años pasaron y el negocio fue creciendo. Compré más camiones, contraté empleados, alquilé una bodega más grande. El dinero comenzó a rendir mejor, y pudimos mudarnos a una casa más amplia, en un barrio mejor. Miguel tenía su propio cuarto, sus juguetes, ropa de marca. Pero cuanto más trabajaba, más lejos estaba de mi familia. Carmen empezó a salir con amigas, a vestirse mejor, a frecuentar lugares que yo no conocía. Miguel crecía y yo me perdía sus partidos de fútbol, sus presentaciones escolares, sus momentos importantes. «Trabajas demasiado, Ricardo», me decía Carmen. «Miguel necesita a su papá». Yo respondía que estaba trabajando por él, para darle las oportunidades que yo nunca tuve. Pero la verdad es que tampoco sabía ser padre de otra manera. Mi propio padre me había criado trabajando todo el tiempo, y yo pensaba que esa era la forma correcta. Cuando Miguel cumplió 15 años, la empresa ya estaba bien establecida. Teníamos 20 camiones, contratos grandes con empresas importantes de la ciudad. Compré una casa aún más grande, con piscina, en uno de los mejores barrios de Guadalajara. Miguel estudiaba en una escuela privada, tenía clases de inglés, de tenis, todo de lo mejor. Pero en esa época también comenzaron los primeros problemas serios en el matrimonio. Carmen estaba distinta, distante. Descubrí que había vuelto a estudiar, haciendo un curso de decoración de interiores. «Necesito tener mi propia vida», decía. «No puedo vivir solo esperando a que regreses del trabajo». Yo no entendía. Pensaba que le estaba dando todo a ella y a Miguel. Una casa hermosa, autos nuevos, viajes, lo mejor de todo. Pero, al parecer, mi presencia era más importante que todos los bienes materiales. Y yo no sabía cómo bajar el ritmo. La empresa me necesitaba, los empleados dependían de mí, nuestra seguridad económica dependía de mi trabajo constante. Miguel, a los 16 años, ya estaba totalmente acostumbrado al nivel de vida que yo había conseguido. Tenía su propio coche, una mesada generosa, frecuentaba los mejores lugares de la ciudad. Pero cuando intentaba hablar con él sobre la empresa, sobre el futuro, parecía desinteresado. «No te preocupes, papá, tú te encargas de todo eso», decía, regresando a su videojuego o saliendo con los amigos. Fue en esa época cuando Carmen me pidió el divorcio.
El divorcio fue como un terremoto que destruyó todo lo que yo había construido emocionalmente. Carmen quería la mitad de todo, incluyendo la mitad de la empresa. Miguel, que tenía 17 años en esa época, eligió quedarse con su madre. Ella me necesita más a mí, dijo, como si fuera el adulto responsable de la situación. Durante el proceso de divorcio, que duró casi 2 años, tuve que vender algunos camiones para pagar la parte de Carmen. La empresa se redujo, pero seguí trabajando duro para reconstruirla. Miguel venía a visitarme los fines de semana, pero las visitas se fueron volviendo cada vez más esporádicas. Papá, solo hablas de trabajo, se quejaba. Cuando estoy contigo, parece que estoy en una reunión de negocios. Traté de cambiar, traté de ser diferente, pero conversaciones sobre fútbol, música o novias sonaban forzadas entre nosotros. Habíamos perdido la conexión natural que un padre debe tener con su hijo. Carmen se mudó a un departamento moderno en el centro de la ciudad. Era más pequeño que nuestra antigua casa, pero ella parecía más feliz. Miguel se adaptó bien a la nueva vida. Estaba en el último año de la preparatoria, ya pensando en la universidad. Yo quería que estudiara administración para, algún día, hacerse cargo de la empresa. Él dijo que prefería estudiar arquitectura. La empresa es tu vida, papá, no la mía, me dijo durante un almuerzo. Yo quiero hacer algo diferente. Traté de explicarle que esa empresa era su futuro, que yo la había construido pensando en él, pero no parecía interesado en entender. Fue en esa época cuando Carmen conoció a Eduardo Mendoza. Eduardo era un empresario rico, dueño de una gran constructora. Viudo, sin hijos, 15 años mayor que Carmen. Cuando Miguel me habló de él, sentí un nudo en el estómago. Es un buen tipo, papá. Trata bien a mamá, dijo, como si me estuviera dando su aprobación. Empecé a notar cambios en el comportamiento de Miguel. Cuando venía a visitarme, hablaba de lugares caros a donde Eduardo llevaba a él y a su madre. Restaurantes elegantes, viajes a Cancún, ropa de marca importada. Don Eduardo tiene una casa en la playa increíble, decía, con los ojos brillando. Intenté competir. Llevé a Miguel a viajes costosos, le compré regalos más extravagantes, aumenté su mesada. Pero era una competencia injusta. Eduardo tenía mucho más dinero que yo y, peor aún, tenía tiempo. Tiempo que yo nunca tuve o nunca supe usar bien. Carmen y Eduardo se casaron cuando Miguel tenía 20 años. Fue una ceremonia pequeña, íntima, a la que obviamente no fui invitado. Miguel me lo contó después, casi como si fuera una noticia casual. Ah, papá, mi mamá se casó con don Eduardo el fin de semana. Fue muy bonito. A partir de ahí, las cosas cambiaron definitivamente. Miguel empezó a trabajar medio turno en la constructora de Eduardo durante las vacaciones de la universidad. Es para tener experiencia, me dijo cuando le ofrecí una pasantía en mi empresa. Don Eduardo me está enseñando sobre el mercado inmobiliario. Sentí que estaba perdiendo a mi hijo a manos de otro hombre. Peor aún, lo estaba perdiendo ante un hombre que podía darle todo lo que yo le daba y más: dinero, tiempo, atención y, sobre todo, una relación sin el peso de la constante exigencia de gratitud. Las visitas se hicieron aún más raras. Miguel llamaba de vez en cuando, siempre apurado, siempre con prisa. Papá, no puedo hablar ahora, voy a salir con don Eduardo a ver unas obras. Oh, papá, este fin de semana no voy a poder ir, vamos a viajar a Puerto Vallarta. Empecé a notar que Miguel se refería a Eduardo como don Eduardo con un respeto que nunca me mostró a mí. Para él, yo era solo papá, una figura que siempre estaba allí, siempre disponible, siempre pagando las cuentas, pero nunca realmente presente de la manera que importaba. Intenté hablar con Carmen sobre eso. Miguel se está alejando de mí, le dije en una de las pocas veces que hablamos por teléfono. Eduardo no está tratando de reemplazarte, Ricardo, respondió. Solo está siendo un buen padrastro. Pero yo veía claramente lo que estaba pasando. Eduardo le estaba dando a Miguel todo aquello que yo no supe darle: atención, tiempo de calidad, experiencias compartidas. Y Miguel, naturalmente, estaba gravitando hacia quien lo hacía sentir más especial.
Cuando Miguel se graduó en arquitectura, a los 24 años, la fiesta de graduación fue en la casa de Eduardo. Una casa inmensa, con jardín, piscina olímpica, vista a las montañas. Llegué a la fiesta sintiéndome un extraño en la celebración de mi propio hijo. Todos los amigos de Miguel conocían a Eduardo, hablaban con él naturalmente, lo trataban como si fuera el verdadero padre. Durante la fiesta, escuché a Miguel presentar a Eduardo a un compañero. Este es don Eduardo, prácticamente mi papá. La palabra prácticamente dolió más que si hubiera dicho directamente mi papá. Era como si yo fuera solo el padre biológico, técnico, pero Eduardo fuera el padre real, el que importaba. Esa noche volví a casa sabiendo que había perdido algo precioso y que tal vez nunca más lo recuperaría. Mi hijo se estaba convirtiendo en un extraño, y yo no sabía cómo revertir esa situación. Los años siguientes fueron una sucesión de pequeñas humillaciones que se acumulaban como gotas de agua llenando un balde. Cada interacción con Miguel me mostraba claramente cómo Eduardo se había convertido en la figura paterna principal en su vida, mientras yo me volvía cada vez más irrelevante. Miguel comenzó a trabajar oficialmente en la constructora de Eduardo después de graduarse. «Es una gran oportunidad, papá», me dijo cuando lo llamé para ofrecerle un puesto de gerente en mi empresa. Don Eduardo me prometió una futura sociedad. Aquí voy a aprender desde la base. Intenté no demostrar cuánto me dolía aquello. Yo había construido una empresa pensando en él, soñando con el día en que le entregaría todo, y él prefería trabajar para otro hombre. «Claro, hijo», respondí, «haz lo que creas mejor para tu carrera». Las llamadas de Miguel se volvieron aún más esporádicas. Cuando llamaba, era siempre para pedirme algo o para contarme algún logro profesional relacionado con el trabajo con Eduardo. «Papá, don Eduardo me dio un proyecto importante para liderar», o «Papá, necesito unos documentos míos que están ahí en la casa». En los escasos encuentros que teníamos, Miguel hablaba constantemente de Eduardo. Don Eduardo dice que el mercado inmobiliario va a crecer un 20% el próximo año. Don Eduardo me llevó a conocer a un cliente importante en Monterrey. Don Eduardo tiene una visión de negocios increíble. Cada frase era como una pequeña puñalada. Miguel nunca hablaba de mí con el mismo entusiasmo a otras personas. Yo era solo el padre biológico que pagaba algunas cuentas cuando era necesario, pero Eduardo era el mentor, el consejero, el ejemplo a seguir. Cuando Miguel conoció a Isabel, su futura esposa, a los 26 años, fue a Eduardo a quien llevó primero para presentarla a la familia. Yo me enteré del noviazgo una semana después, cuando Miguel me llamó casi como un trámite social. «Ah, papá, estoy saliendo con una chica muy buena. Isabel, hija de unos médicos». Isabel era una joven bonita, de familia tradicional, hija de médicos. Cuando finalmente la conocí, percibí de inmediato que ella había sido informada sobre mí. Era educada, pero distante. Hacía las preguntas de cortesía, pero era evidente que Miguel ya le había contado su versión de nuestra relación, un padre workaholic que nunca tuvo tiempo para la familia. Durante el noviazgo, que duró 2 años, Miguel me incluía en los eventos familiares solo cuando era absolutamente necesario. Cumpleaños importantes, Navidad, ocasiones en que mi ausencia sería notada y comentada. Pero siempre era como un invitado de segunda categoría, alguien que estaba allí por obligación, no por deseo. Isabel claramente prefería la compañía de Eduardo y Carmen. Ellos tenían tiempo para llevarla de compras, para almuerzos largos, para conversaciones sobre decoración y boda. Yo solo tenía el trabajo y torpes intentos de crear una conexión con la futura nuera que ya había elegido a sus suegros favoritos. Cuando Miguel me contó sobre los planes de boda, sentí una mezcla de alegría y aprensión. «Va a ser algo sencillo, papá», dijo. «No queremos nada muy grande». Ofrecí inmediatamente ayuda financiera para la fiesta, pero él respondió: «No te preocupes por eso, papá. Don Eduardo ya se ofreció a encargarse de todo». Intenté insistir. «Miguel, eres mi único hijo. Quiero participar en tu boda, quiero ayudar». Él suspiró al otro lado de la línea, como si yo fuera un problema a resolver. «Papá, don Eduardo tiene más experiencia con estas cosas.
Conoce a los mejores proveedores, los mejores lugares. Va a ser más fácil así. ¿Más fácil para quién?, pensé, pero no lo dije. Solo asentí, como siempre hacía, tratando de no crear conflictos. En los meses previos a la boda, Miguel casi no me buscaba. Cuando yo lo llamaba para preguntar sobre los preparativos, respondía de manera vaga: «Todo va bien, papá. Don Eduardo está cuidando de todo». Me sentía completamente excluido de los preparativos de la boda de mi propio hijo. Una semana antes de la boda, Miguel finalmente me llamó con detalles. «Papá, la boda va a ser en la Hacienda San Miguel. Don Eduardo reservó todo el lugar. Será el sábado a las 18 horas. Tú vas a estar en la mesa 8, con algunos parientes lejanos». Mesa 8. Ni siquiera en la mesa principal con la familia cercana. El día de la boda, llegué al lugar una hora antes. La Hacienda San Miguel era realmente impresionante. Decoración impecable, flores costosas, todo de primer nivel. Eduardo realmente había puesto empeño. Observé los preparativos, los meseros acomodando los últimos detalles, y me sentí como un espectador de mi propia vida. Durante la ceremonia, sentado en la tercera fila, Eduardo y Carmen estaban en la primera, vi a mi hijo intercambiar votos con Isabel. Estaba guapo, feliz, radiante. Por un momento, olvidé todos los rencores y sentí solo orgullo paternal. Era mi hijo allí, convirtiéndose en hombre, formando su propia familia. Pero cuando llegó el momento de los discursos durante la fiesta, todo se vino abajo. Miguel tomó el micrófono, elegante en su smoking, y comenzó a hablar de gratitud, de familia, de las personas importantes en su vida. Mencionó a Isabel, a sus padres, a los amigos cercanos. Y entonces, con la naturalidad de quien dice una verdad obvia, pronunció las palabras que me destrozaron. «Quiero agradecer especialmente a mi padrastro, don Eduardo, que pagó toda esta maravillosa fiesta y que ha sido como un padre para mí todos estos años. Mi padre biológico no colaboró ni con un peso para esta celebración». El silencio que siguió fue ensordecedor. 200 pares de ojos se giraron hacia mí. Sentí la sangre subir al rostro, el corazón acelerarse, las manos comenzar a temblar. Miguel continuó su discurso como si nada, pero yo ya no podía escuchar sus palabras. Era la humillación final, pública, definitiva. Mi propio hijo me había disminuido delante de toda esa gente. Había reducido 28 años de amor y sacrificio a una cuestión económica, como si no hubiera hecho nada por él en toda su vida. Me levanté de la mesa, tomé mi saco y salí de ese lugar con lo poco de dignidad que me quedaba. No dije una palabra, no hice una escena. Simplemente me fui, sabiendo que algo había muerto para siempre entre Miguel y yo aquella noche. La noche que siguió a la boda fue la más larga de mi vida. Sentado en la terraza de mi casa, con una copa de tequila que permanecía intacta sobre la mesa a mi lado, simplemente miraba al vacío, intentando procesar lo que había ocurrido. Las palabras de Miguel resonaban en mi mente como un disco rayado. Mi padre biológico no colaboró ni con un peso para esta fiesta. Padre biológico. No simplemente mi padre, sino mi padre biológico, como si nuestra relación fuera solo una cuestión de ADN, nada más que un accidente de la naturaleza. Como si los 28 años de amor, sacrificio, trabajo duro y dedicación fueran completamente irrelevantes ante el hecho de que Eduardo había pagado una fiesta de boda. Alrededor de las 3 de la madrugada, mi teléfono comenzó a sonar. Miguel. Dejé que sonara hasta que se detuvo. 2 minutos después, volvió a sonar. Seguí ignorando. En el tercer intento, simplemente apagué el aparato. No estaba listo para escuchar explicaciones, disculpas ni justificaciones. En ese momento, lo único que necesitaba era silencio para pensar. Durante toda mi vida, siempre fui un hombre de acción. Los problemas aparecían y yo los resolvía. Los desafíos surgían y yo los enfrentaba de frente. Pero esta vez, algo me decía que la respuesta no estaba en la confrontación inmediata. Esta situación exigía un enfoque distinto. Necesitaba ser estratégico, preciso, definitivo. Pasé todo el domingo sin salir de casa, sin atender el teléfono, sin revisar mensajes. Simplemente caminé por los cuartos, observando las fotos en la pared, los recuerdos de toda una vida.
Allí estaba Miguel a los 5 años, sonriendo sin un diente, usando la camiseta de la empresa que yo había comprado especialmente para él. A los 10, el día que visitó por primera vez la oficina de Transportes Vargas y dijo que quería ser igual que papá. A los 15, cuando le regalé su primera moto y me abrazó diciéndome que yo era el mejor padre del mundo. ¿Dónde estaba ese niño? ¿En qué momento exactamente se había perdido en el camino? Y más importante aún, ¿qué podría haber hecho yo de manera diferente? Pero mientras esas preguntas dolorosas circulaban por mi mente, otra línea de pensamiento empezó a tomar forma. Miguel había hecho su elección. Públicamente, delante de 200 personas, había dejado claro dónde estaban sus lealtades, sus prioridades, sus valores. Me había reducido a una cuestión financiera, como si nuestra relación fuera una transacción comercial donde Eduardo había hecho una oferta mejor. Si así veía él las cosas, quizá había llegado el momento de que yo también tratara nuestra relación de forma puramente comercial. El lunes por la mañana llamé a mi abogado, el doctor Ramírez, un hombre serio y competente que llevaba más de 10 años ocupándose de los asuntos legales de la empresa. Necesito verlo con urgencia, le dije. Tenemos algunos temas importantes que resolver. En la oficina del doctor Ramírez, expuse mi situación de manera clara y objetiva. Quiero revisar todos los documentos relacionados con la sucesión de la empresa y con la propiedad del departamento que había prometido a Miguel, dije. Necesito entender exactamente dónde estoy legalmente. El doctor Ramírez ajustó sus gafas y me miró con esa expresión que tienen los abogados experimentados cuando saben que una tormenta se avecina. Ricardo, ¿estás seguro de que quiere hacer esto ahora? A veces las decisiones tomadas en caliente. Lo interrumpí con un gesto de la mano. No es en caliente, doctor. Es claridad. Por primera vez en años, estoy viendo la situación con total claridad. Pasamos toda la mañana revisando documentos. El testamento que había hecho años atrás dejaba el 80% de la empresa a Miguel y el 20% a instituciones de caridad. El departamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad, valuado en más de 2 millones de pesos, estaba en proceso de transferencia a su nombre, un regalo de bodas que yo había planeado darle como sorpresa. El departamento aún está a su nombre, dijo el doctor Ramírez. La transferencia aún no ha sido finalizada, solo iniciada. Puedo interrumpir el proceso si usted quiere. Quiero, respondí sin dudar. Y también quiero modificar el testamento. Ricardo, piénselo bien. Miguel es su único hijo. Aunque estén pasando por un momento difícil. Doctor, dije mirándolo directamente a los ojos, mi hijo dejó muy claro anoche que Eduardo es la figura paterna principal en su vida. Dejó claro que mi contribución es irrelevante, que lo único que importa es quien paga las cuentas más altas. Si así ve él nuestra relación, entonces dejemos las cosas claras para ambos lados. El doctor Ramírez suspiró y tomó una pluma. ¿Qué quiere hacer? Quiero vender la empresa, dije, y vi cómo sus ojos se abrían de par en par. Y quiero cancelar definitivamente la transferencia del departamento. Ambos quedarán a mi nombre. Cuando muera, todo será donado a instituciones de caridad que ayudan a niños huérfanos. Niños que realmente necesitan ayuda, que valorarían tener una figura paterna presente. Ricardo, ¿estás seguro? Una vez que venda la empresa, no habrá marcha atrás. Tengo absoluta certeza. En realidad, nunca estuve tan seguro de nada en mi vida. Salí de la oficina del abogado con una extraña sensación de libertad. Por primera vez en décadas, no estaba trabajando para construir un legado para Miguel. Estaba trabajando para mí mismo, para mi propia dignidad, para hacer lo que consideraba correcto. Pasé el resto de la semana poniendo el plan en marcha. Contacté a algunos empresarios que ya habían mostrado interés en comprar Transportes Vargas. La empresa estaba en excelente situación financiera, con contratos sólidos y una reputación impecable en el mercado. No sería difícil venderla. Durante esos días, mi teléfono sonó sin parar. Miguel llamaba varias veces al día. Dejé todas las llamadas en el buzón de voz, pero nunca escuché los mensajes. Carmen también llamó algunas veces. Eduardo, curiosamente, nunca llamó, quizá porque sabía exactamente lo que estaba pasando. El viernes recibí la visita de un viejo amigo, Carlos Montenegro, que siempre había tenido interés en mi empresa. Ricardo, me enteré de que estás pensando en vender Transportes Vargas, ¿es verdad?
Es verdad, Carlos. Estoy listo para una nueva etapa de mi vida. Pero ¿y Miguel? Pensé que él iba a hacerse cargo de la empresa. Sonreí con amargura. Miguel eligió otro camino, Carlos. Tiene otros mentores ahora, otras prioridades. La empresa necesita a alguien que realmente se preocupe por ella. Carlos hizo una oferta generosa, muy por encima del valor de mercado. Era un hombre íntegro, que cuidaría bien de la empresa y de los empleados. La acepté en el acto. El sábado por la mañana, exactamente una semana después de la boda, recibí la llamada que estaba esperando. El doctor Ramírez me informó que todos los documentos estaban listos. La venta de la empresa se cerraría el lunes, y el departamento ya había sido registrado oficialmente a mi nombre, cancelando definitivamente la transferencia a Miguel. Era hora de actuar. Domingo por la mañana, 7 días después de la boda que lo cambió todo, desperté con una sensación de paz que no sentía hacía años. No era la paz de quien había encontrado una solución al problema, sino la paz de quien finalmente había tomado una decisión definitiva sobre su propia vida. A las 8 de la mañana encendí el teléfono que había mantenido apagado durante toda la semana. Inmediatamente comenzó a sonar con decenas de mensajes no leídos. 27 llamadas perdidas de Miguel, 8 de Carmen, 3 de Isabel, incluso 2 números que no reconocí, probablemente amigos o parientes preocupados por mi ausencia repentina. Ignoré todos los mensajes y realicé la llamada que había planeado. Miguel, dije cuando él contestó en el primer tono, como si hubiera estado esperando mi llamada al lado del teléfono. Papá. Gracias a Dios. Te he estado llamando toda la semana. ¿Por qué no respondiste? Estoy preocupado, todos estamos preocupados. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste de la boda de esa manera? Su voz sonaba genuinamente preocupada, casi desesperada. Por un momento sentí una punzada de duda. ¿Estaba siendo demasiado duro? ¿Acaso Miguel realmente no comprendía la gravedad de lo que había hecho? Miguel, necesito que vengas a casa. Ahora. Tenemos que hablar. Claro, papá. Voy de inmediato. ¿Puedo llevar a Isabel? Ella también está preocupada. No, lo interrumpí. Solo tú. Esta conversación es entre padre e hijo. 50 minutos después, Miguel estaba en mi puerta. Se veía cansado, preocupado, con ojeras profundas. Estaba claro que la semana también había sido difícil para él. Papá, ¿qué pasó? ¿Por qué desapareciste así? Todos en la boda comentaban, mamá dijo que te ofendiste con algo. Le señalé el sofá. Siéntate, Miguel. Vamos a hablar. Se sentó en la orilla del sofá, tenso, como un niño que sabe que será reprendido pero no entiende exactamente por qué. Miguel, comencé, manteniendo mi voz calma y controlada. ¿Recuerdas lo que dijiste en tu boda? Pareció confundido. Dije muchas cosas, papá. Fue un día emocionante. Dijiste, por el micrófono, delante de 200 personas, que yo, tu padre biológico, no había contribuido ni con un peso para la boda. ¿Lo recuerdas? Su rostro palideció al instante. Papá, no fue exactamente eso lo que quise decir. Entonces, ¿cómo fue, Miguel? ¿Cómo exactamente querías decirlo cuando me llamaste padre biológico frente a toda esa gente? Bajó la mirada, visiblemente incómodo. Papá, estaba nervioso, emocionado. Las palabras salieron mal. Yo solo quería agradecer a don Eduardo por haber organizado todo. Ah, ya entiendo, dije, levantándome y caminando hacia la ventana. Querías agradecer a Eduardo. Y para hacerlo, pensaste que era necesario humillarme públicamente, reducir 28 años de amor y sacrificio a una cuestión financiera. No fue eso, papá. Lo estás interpretando mal. Me volví hacia él y, por primera vez en nuestra conversación, dejé que un poco de mi dolor se reflejara en la voz. Miguel, durante 28 años trabajé de lunes a lunes para darte todo. Perdí matrimonios por estar trabajando para ti. Perdí noches de sueño, fines de semana, feriados. Construí toda una empresa pensando en dejártela a ti. Y tú redujiste todo eso a mi padre biológico no puso ni un peso. Las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos. Papá, por favor, estás exagerando. Yo sé todo lo que hiciste por mí. Claro que lo sé. ¿De verdad lo sabes, Miguel? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que viniste a buscarme solo para conversar, sin necesitar nada? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba, si necesitaba algo?
¿Cuándo fue la última vez que mostraste un interés genuino por mi vida? Guardó silencio, claramente intentando recordar, y ese silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de mí con el mismo cariño y admiración con que hablas de Eduardo? Más silencio. Miguel, continué, tú elegiste a Eduardo como tu figura paterna principal. Está bien, es tu derecho. Él tiene más dinero, más tiempo, más disponibilidad emocional. Puedo entender tu elección. Pero si así es como ves nuestra relación, entonces dejemos las cosas claras. Tomé los documentos que estaban en la mesa de centro. Ayer en la tarde vendí Transportes Vargas a Carlos Montenegro. La empresa que construí pensando en ti, que sería tu herencia, fue vendida. El dinero será donado a instituciones de caridad. Sus ojos se abrieron de par en par. Papá, no puedes haber hecho eso. La empresa era mía. Siempre dijiste. Era tuya mientras fueras realmente mi hijo, Miguel. Pero, al parecer, ahora tienes otro padre. Eduardo puede crear una empresa para ti, ya que es tan capaz. Miguel se levantó bruscamente. Papá, estás siendo irracional. No puedes destruir el trabajo de toda una vida por una frase mal dicha. ¿Una frase mal dicha? Repetí, dejando salir toda la amargura. Miguel, esa frase reveló exactamente cómo me ves. Como un padre biológico que paga algunas cuentas, nada más. Y si así es, entonces mantengamos nuestra relación en esos términos comerciales que al parecer prefieres. Le mostré el segundo documento. Este es el departamento de 3 habitaciones que había comprado para regalarte en tu boda. Ayer cancelé la transferencia. El departamento sigue siendo mío. Papá, por favor. No puedes hacerme esto. Necesito ese departamento. Isabel y yo contamos con él. Cuenta con Eduardo. Seguramente puede comprarte uno mejor. Miguel comenzó a llorar, ya no como un hombre de 28 años, sino como un niño desesperado. Papá, lo siento mucho. Me equivoqué. No quería herirte. Por favor, no hagas esto. Por un momento sentí que mi corazón se ablandaba. Era mi hijo allí, llorando, pidiendo perdón. Todo instinto paternal me impulsaba a consolarlo, abrazarlo, perdonarlo. Pero entonces recordé las palabras padre biológico resonando en el salón de fiestas, los 200 pares de ojos mirándome con lástima, la humillación pública que me había causado sin un ápice de consideración. Miguel, dije suavemente, te perdono. Siempre te voy a amar, porque eres mi hijo. Pero perdonar no significa que las consecuencias de tus elecciones desaparezcan. Tú elegiste a Eduardo como tu verdadero padre. Ahora tendrás que aprender a vivir con esa elección. Se arrodilló frente a mí, algo que no hacía desde niño. Papá, por favor. Haré lo que quieras. Trabajaré en tu empresa, seré el hijo que siempre quisiste. Por favor, no me abandones. No te estoy abandonando, Miguel. Solo estoy respetando tu elección. Dejaste claro que prefieres a Eduardo como figura paterna. Ahora él puede asumir completamente ese papel, incluso el financiero. Miguel siguió suplicando, llorando, prometiendo cambios, pero mi decisión estaba tomada. Después de una hora de ruegos desesperados, finalmente entendió que no daría marcha atrás. Papá, dijo, levantándose y limpiándose el rostro, te vas a arrepentir de esto. Un día vas a darte cuenta de que destruiste nuestra relación por orgullo. Tal vez, respondí. Pero prefiero arrepentirme de haber defendido mi dignidad que arrepentirme de haber aceptado ser humillado por mi propio hijo. Salió de casa dando un portazo, dejando solo el eco de sus palabras y el olor de su desesperación en el aire. En los días que siguieron a aquella conversación definitiva con Miguel, una extraña tranquilidad se instaló en mi vida. Por primera vez en décadas, no tenía una empresa que gestionar, no tenía empleados que dependieran de mí, no tenía un hijo para quien construir un futuro. Era como si me hubiera jubilado de todas las responsabilidades que habían definido mi identidad durante tanto tiempo. El dinero de la venta de la empresa estaba seguro en el banco, más que suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Pensé en viajar, quizá conocer Europa, algo que siempre había postergado por estar demasiado ocupado construyendo un legado que, al final, no fue valorado. Miguel intentó contactarme algunas veces durante la primera semana, pero sus llamadas se hicieron cada vez más esporádicas. Carmen me llamó una vez, furiosa, acusándome de estar destruyendo la vida de nuestro hijo por capricho. Eduardo, curiosamente, siguió sin dar señales de vida,
un silencio que decía más que cualquier palabra. 2 semanas después de nuestra conversación, recibí una visita inesperada. Isabel estaba en mi puerta, sola, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Don Ricardo, dijo, usando el trato respetuoso que Miguel había dejado de usar hacía años, ¿puedo hablar con usted? La invité a pasar, le ofrecí café, y nos sentamos en la sala donde, apenas 2 semanas antes, yo había tomado la decisión más difícil de mi vida como padre. Don Ricardo, empezó, con la voz temblorosa, Miguel está destrozado. No duerme, no come bien, no puede trabajar. Repite todo el tiempo que usted nunca lo va a perdonar. Sentí una punzada en el pecho, pero mantuve la compostura. Isabel, ya perdoné a Miguel. Siempre lo voy a amar. Pero eso no significa que voy a dar marcha atrás en mis decisiones. Pero usted no entiende, continuó, con lágrimas que empezaban a correrle por el rostro. Miguel siempre habló de usted con mucho amor. Me contaba cómo trabajó duro para darle todo, cómo construyó la empresa pensando en él. Lo admira más de lo que admite. Curioso, respondí, porque delante de 200 personas demostró exactamente lo contrario. Isabel bajó la mirada. Se equivocó, don Ricardo. Se equivocó mucho. Pero fue solo una frase infeliz, dicha en un momento de nervios. Miguel no quiso decirlo de la manera en que salió. Isabel, dije suavemente, esa frase no surgió de la nada. Reflejó exactamente cómo Miguel ve nuestra relación. Años de pequeños desprecios, de preferencias por Eduardo, de tratarme como un padre de segunda categoría culminaron en ese momento. Ella guardó silencio por algunos instantes, claramente procesando mis palabras. Tiene razón, dijo al fin. Miguel se acostumbró a tener 2 padres, y terminó sin valorar adecuadamente a ninguno. Don Eduardo siempre dice que Miguel debería ser más agradecido con usted, pero Miguel nunca escucha. Esa información me sorprendió. ¿Eduardo dijo eso? Muchas veces. Siempre dice que usted es un hombre trabajador y honrado, que sacrificó mucho por Miguel. Nunca intentó ocupar su lugar, don Ricardo. Solo quiso ayudar cuando vio que Miguel necesitaba atención paterna. Por primera vez desde la boda, sentí una grieta en mi certeza absoluta. Tal vez había juzgado a Eduardo de manera injusta. Quizá él no era el villano de la historia, sino simplemente un hombre que intentaba hacer el bien a un hijastro que necesitaba orientación. Isabel, pregunté, ¿qué está haciendo Miguel ahora? Quiere hablar con usted, disculparse de verdad, pero tiene miedo de que usted no quiera verlo. Sabe que lo lastimó profundamente, y está sufriendo mucho por eso. En los días siguientes, las palabras de Isabel resonaron en mi mente. Empecé a cuestionarme si mi reacción había sido proporcional al error de Miguel. Sí, me había herido profundamente. Sí, me había humillado públicamente. Pero, ¿acaso destruir por completo nuestro futuro juntos era la respuesta adecuada? Una semana después de la visita de Isabel, tomé una decisión. Llamé a Miguel. ¿Papá? Contestó de inmediato, con la voz llena de esperanza y temor. Miguel, ¿podemos vernos? Necesitamos hablar de nuevo. Claro, papá. ¿Cuándo? ¿Dónde? Voy a cualquier lugar. Aquí en casa. Esta tarde. Y Miguel, trae a Isabel. Cuando llegaron, Miguel parecía haber envejecido años en pocas semanas. Estaba más delgado, con profundas ojeras, claramente sufriendo. Isabel le apretaba la mano con fuerza, como intentando darle valor. Miguel, empecé, he estado pensando mucho en nuestra conversación y en todo lo que pasó. Él me miraba con expectativa desesperada, como si mis palabras pudieran determinar el resto de su vida. Primero, quiero que entiendas algo con absoluta claridad. Lo que dijiste en tu boda fue profundamente injusto y doloroso. No fue solo una frase infeliz. Fue el reflejo de años de desvalorización, de tratarme como un padre de segunda categoría. Bajó los ojos, avergonzado. Pero, continué, también reconozco que quizá fui un padre ausente en muchos momentos importantes. Tal vez mi manera de demostrar amor, trabajando sin descanso, no fue la forma de amor que necesitabas. Papá, intentó interrumpir,
pero levanté la mano. Déjame terminar. La empresa ya fue vendida, Miguel. Eso no tiene vuelta atrás. Pero el departamento aún puede ser transferido a ustedes. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. Pero hay una condición, proseguí. Quiero que tú e Isabel vengan a cenar a mi casa una vez por semana. Quiero que construyamos una relación de verdad, no solo basada en obligaciones o herencias. Quiero conocer bien a mi nuera, quiero participar en su vida. Papá, por supuesto. Lo que usted quiera, exclamó Miguel, levantándose para abrazarme. Y una cosa más, dije, apartándolo suavemente. Quiero que invites a Eduardo a cenar aquí. Creo que él y yo necesitamos hablar como hombres, como dos personas que te aman de maneras diferentes. Miguel parecía sorprendido, pero aceptó de inmediato. 3 meses después, nuestra vida había encontrado un nuevo equilibrio. Miguel e Isabel venían a cenar todos los miércoles. Había conocido a Eduardo personalmente y descubrí que realmente era un hombre íntegro, que nunca intentó reemplazarme, solo llenar un vacío que yo había dejado con mi ausencia emocional. Miguel seguía trabajando la constructora de Eduardo, pero ahora hablaba conmigo sobre sus proyectos, pedía mi opinión, me incluía en su vida profesional. Lentamente, estábamos reconstruyendo nuestra relación sobre bases más sólidas. El departamento fue transferido a ellos como regalo de bodas, pero ahora Miguel comprendía el verdadero valor de ese regalo, no solo financiero, sino emocional. 6 meses después de la boda, Isabel me dio una noticia que lo cambió todo de nuevo. Estaba embarazada. Iba a ser abuelo. Cuando sostuve a mi nieta por primera vez, mirando aquel rostro pequeño y perfecto, entendí que algunas lecciones de la vida son dolorosas, pero necesarias. Miguel había aprendido a valorar al padre que tenía. Yo había aprendido que ser proveedor no era suficiente, había que estar presente emocionalmente también. Y lo más importante, ambos aprendimos que el amor verdadero entre padre e hijo es lo bastante fuerte como para superar incluso las heridas más profundas, siempre que haya humildad para reconocer errores y valentía para cambiar. La empresa se fue, pero gané algo mucho más valioso, un hijo que finalmente me veía no solo como un proveedor, sino como un verdadero padre. ¿Te gustó la historia? Suscríbete al canal y descubre muchos otros relatos emocionantes.